Bueno, comenzamos la segunda parte de la clase de losas continuas. Vamos a repasar un poco desde la parte de la fisuración. Nosotros habíamos visto que el módulo de formación y la inercia eran dos factores que incidían en forma relevante en el proceso a partir de las hipótesis de los métodos elásticos. La inercia se toma como una constante, es una propiedad geométrica la inercia, o sea, que nos evalúa la distribución del área con la distancia al cuadrado de la línea neutra, ¿no? Entonces, esa inercia va a aparecer ponderada con el módulo de formación. Entonces, si yo tengo una inercia de la sección solo de hormigón, si fuera una viga de acero, ponerle una viga de un material homogéneo, tomaría solo la inercia de la sección geométrica. En el caso del hormigón armado, nos va a aparecer la sección de hormigón, el hormigón armado como material prorrateado con el módulo de formación del hormigón, y va a aparecer la incidencia del módulo de formación del acero prorrateado con la inercia que aporta el acero. ¿Sí? Y entonces hay que hacer la composición de esos dos valores. Además, la sección de hormigón armado se va a fisurar. Y esa fisura va a incidir en la ubicación de la línea neutra, y al correr la línea neutra, como yo al considerar la inercia estoy considerando el área por la distancia al cuadrado, si yo corro la línea neutra estoy cambiando la inercia también. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? La fisura en el hormigón armado va a depender de los esfuerzos al que esté sometido. O sea, cuando digo fisura me refiero a la fisura estructural, ¿no? O sea, la fisura, la que aparece en la sección, no una fisura de algo que se rajó porque estuvo mal construido, ¿no? O sea, la fisura que tiene cualquier sección de hormigón armado a los esfuerzos que está sometido de acuerdo a lo que tiene previsto. Entonces, si yo tengo, imagino, no sé, una losa de hormigón armado que está encofrada, entonces esa losa no se deforma, no se curva, y no le va a aparecer fisuración. Entonces tiene una inercia que sería solo la de la sección homogeneizada. Si yo desencofro esa sección y la hago trabajar, van a aparecer curvaturas, va a aparecer cierta fisuración, y a partir de ciertos valores de esfuerzo, ya que se pueden calcular, yo debo empezar a considerar la sección como fisurada. O sea, si yo tengo la losa solo con su peso propio, va a tener una cierta curvatura, va a tener alguna fisuración, pero no va a ser de una entidad tal que me haga necesario considerar la sección como fisurada. O sea, no me va a cambiar la ubicación de la línea neutra, no va a tener una incidencia en la inercia prorrateada del conjunto. Si yo esa losa que la desencofro y le puse carga, le agrego más carga, porque empieza la carga de uso, etcétera, otros factores, puedo llegar al valor, o sea, van aumentando los esfuerzos. Ahora, los esfuerzos no son homogéneos en todas las secciones que yo pueda considerar del elemento estructural. El momento de apoyo, por ejemplo, es más grande que el momento de tramo. En algún lugar intermedio, el momento puede ser 0, en otro es mediano y en otro es máximo. Entonces, puede darse de que en una estructura yo tenga, y eso se da realmente, tenga que en algún sector de la estructura considerar la sección fisurada para determinar las deformaciones, o sea, para hallar la inercia. Esto se da cuando estamos haciendo un estudio específico de deformaciones, ¿no? O sea, no es el caso de una estructura corriente. O sea, yo quiero hacer una estructura donde quiero evaluar específicamente la deformación que va a tener, y para eso voy a evaluar la inercia para hallar las deformaciones. Y bueno, para evaluar la inercia, o sea, para evaluar la flecha, deberé evaluar la ubicación de las armaduras
y deberé evaluar si la sección está fisurada o no, porque la sección fisurada va a tener una inercia que va a ser diferente a la inercia de la sección homogeneizada de acero y hormigón, y va a ser diferente de la sección nominal o bruta, que es la que utilizaría para las solicitaciones en la primera aproximación. O sea, cuando agarro la estructura así, digo hormigón, no sé, 45 por 60, como puse acá, y voy a hacer las solicitaciones con método matricial o con un cross, por ejemplo, que puede ser un método manual para lo mismo, ¿no? Entonces, la idea que queremos subrayar ahora, o sea, no es un curso de deformaciones, no es una clase sobre deformaciones, no es una clase sobre inercia, sino simplemente dejar una semilla acá sembrada de que la inercia, la determinación de la inercia en el hormigón armado presente incertidumbres, ¿sí? Y que en algunos casos esas incertidumbres hay en todos los temas, eso no se estresen, o sea, ¿no? O sea, incertidumbre hay cuando vas a la calle a tomar el ómnibus, si va a pasar el ómnibus o no va a pasar, o sea, vamos a convivir con las incertidumbres, y algunos días eso puede hacer crisis, ¿ah? Entonces, bueno, debemos solamente subrayar este aspecto ahora, porque es una de las bases de lo que vamos a plantear más adelante. ¿Cómo son los modelos alternativos? Bueno, acá vamos a hacer otra aproximación. Vamos a ver los métodos alternativos en general, vamos a ver consideraciones sobre las solicitaciones, posibilidades y estrategias de armado, aparece un concepto nuevo acá, estrategia de armado, y vamos a ver cómo esto lo vamos a aplicar en losas continuas, ¿sí? Y acá vamos a empezar a dar vuelta al orden de las cosas, ¿no? Para determinar solicitaciones, el planteo que voy a hacer acá es, se define primero un criterio de armado. Y después se ven las solicitaciones que responden a ese criterio de armado. ¿Tá? Es como dar vuelta el orden del mundo, ¿no? ¿Esto es lógico? ¿Podemos hacerlo? O sea, ¿es técnicamente adecuado? Bueno, es lo que vamos a analizar ahora. Entonces, para eso vamos a ver algunas consideraciones sobre las solicitaciones. O sea, vamos a ver si este planteo tiene sustento. Entonces vamos a analizar solicitaciones en distintas situaciones y vamos a ver el concepto de esta estrategia de armado. Entonces, las solicitaciones, si yo tengo un elemento isostático, donde tengo los vínculos sin sobreabundancia de vínculos, por ejemplo, una viga de un tramo con una ménsula, las solicitaciones yo las puedo determinar por las ecuaciones de equilibrio, ¿sí? Entonces, distintas soluciones que tengan distinta sección, digamos, con una viga que tenga el mismo esquema, ¿no? Una viga con una ménsula, y que tenga la misma carga, más allá que tenga distintas secciones, que tenga una sección que varíe en el medio, o sea, si la carga total es la misma, las solicitaciones van a ser exactamente las mismas, ¿sí? Y las determino por las ecuaciones de equilibrio, o sea, la suma de fuerzas horizontales es igual a 0, o mejor dicho, la suma de fuerzas en dos direcciones perpendiculares igual a 0, y la suma de momentos igual a 0, o sea, que no se desplace y que no gire. Esto es lo que vieron en el curso de primero, está bien, no hay nada que observar. La particularidad es en las estructuras hiperestáticas. En las estructuras hiperestáticas, para determinar el equilibrio, debemos completar, digamos, el esquema, o sea, con la forma que voy a asignar la materia en cuanto a cantidad y calidad, ¿sí? O sea, para estudiar solicitaciones en estructuras hiperestáticas, no alcanza con que yo haga el esquema de la estructura, por ejemplo acá un pórtico, y que evalúe la carga. O sea, puedo tener dos estructuras que tengan exactamente la misma carga
aplicada al mismo esquema de estructura, o sea, los mismos apoyos y las mismas luces, y que me dé resultados distintos. Esto es así, es reconocido por todo el mundo, ¿no? O sea, no es un análisis subjetivo, ¿no? O sea, en estructuras hiperestáticas, la particular conformación de la materia me va a cambiar las solicitaciones. No pasaba eso en estructuras isostáticas. O sea, la conformación de la materia para un esquema dado y una carga dada tenía un único resultado. En estructuras hiperestáticas, con un esquema y una combinación de cargas, según cómo coloco la materia en cuanto sección y en cuanto módulo de formación, me va a cambiar las solicitaciones. Entonces, acá les presento un ejemplo que sería un pórtico que tiene las mismas luces y la misma carga en las dos situaciones. ¿Sí? Lo que hicimos acá fue, en un caso, poner, capaz que ahora para la versión de proyección lo agrando para otros semestres. En este caso tenemos la viga, el elemento horizontal y lo que podríamos asimilar a un soporte, el elemento vertical, con la misma sección. Creo que era 20 por 20. Acá, en este 20 por 20. Y en este otro, la viga es de 20 por 40 y el pilar o el elemento vertical de 20 por 20. O sea, cambiando la sección de los dos elementos, cambia las solicitaciones. Para una estructura que tiene el mismo esquema y la misma carga. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea que quiero subrayar con esto? Que la particular distribución de la materia que nosotros coloquemos cambia las solicitaciones. ¿Sí? En estructuras hiperestáticas, las solicitaciones dentro de un esquema dado no tienen un único valor posible, sino que puedo tener distintos valores de solicitaciones según la particular conformación de la materia o asignación de la materia. ¿Sí? El otro aspecto particular que quiero subrayar ahora es la estructura hiperestática, por tener una sobreabundancia de vínculos, permite lograr ciertos reacomodos ante situaciones particulares. ¿Sí? Si yo tengo el ejemplo anterior, ¿no? La viga con la ménsula, si yo tengo un fallo en el apoyo de la ménsula, no hay vuelta que darle, eso colapsa. O sea, si en el apoyo de la ménsula me olvidé de poner la armadura o hice una hipótesis equivocada o tengo un problema específico, esa ménsula no tiene reserva para que permita un reacomodo y seguir adelante de ninguna forma. En el caso de estructuras hiperestáticas, si se produce una falla en un punto, por ejemplo, no sé, no tengo armadura acá en el apoyo. ¿Sí? Es posible que se produzca un reacomodo en la estructura si se verifican ciertas condiciones. ¿Sí? O sea, tampoco es que la estructura hiperestática sea blindada a cualquier contingencia, ¿no? O sea, sí tiene posibilidades de seguir funcionando si se verifican ciertas condiciones. Entonces, acá el ejemplo es un tramo de vigas continuas o dos tramos de continuos, donde no se colocó armadura en la zona superior. Esto no necesariamente quiere decir que sea adecuado, pero tampoco tiene que llegar al colapso. O sea, se puede reacomodar, puede tener una opción de equilibrio. Si se verifican ciertas condiciones, deberé verificar, por ejemplo, que en el tramo tenga armadura de más de la que tendría este otro. O sea, está bien, no tengo la armadura acá abajo. Si acá tengo armadura de más respecto a lo que hubiera tenido este otro caso, eso me da una reserva adicional que me puede permitir dar respuesta a una situación de este tipo. Va a aparecer una fisuración acá y bueno, habrá que evaluar si esta fisuración es admisible. O habrá que evaluar que esta flecha de acá va a ser mayor que esta que teníamos en el otro caso. ¿No? Entonces, existe la posibilidad de que la estructura siga funcionando si se verifican ciertas condiciones. Por ejemplo, acá,
mayor armadura en otros sectores, verificación de la fisuración acá y verificación de las deformaciones. Entonces aparece un concepto nuevo que es el de estrategia de armado, ¿sí? O sea, a partir de esa idea inicial de que la particular asignación de la materia puede incidir en el resultado de las solicitaciones, vamos a trabajar con el concepto de estrategia de armado y en el concepto de posibilidad de armado. O sea, yo con el armado que esté definiendo, que esto obviamente hay que hacerlo con cierta lógica, no es un armado aleatorio, con el armado que esté definiendo, puedo ir detrás de ciertas posibilidades. Entonces, la primera posibilidad que vamos a marcar es el armado que surge del modelo elástico. O sea, el modelo elástico que consideraba el módulo de formación constante, la inercia como constante, etcétera, etcétera, me daba una cierta lógica de solicitaciones y esa es la primera referencia que voy a tomar, donde podemos ver, por ejemplo, que en un tramo continuo se da una cierta relación entre momentos de tramo y apoyo. La suma del momento del apoyo con el momento del tramo me da P por L cuadrado sobre 8. ¿Sí? O sea, hay un andamiento de la parábola y una cierta distribución entre el apoyo y en el tramo, de la cual quiero subrayar dos aspectos. El primero es que la parábola esta, si considero la suma del tramo más el apoyo, el conjunto, el valor me da PL cuadrado sobre 8, que coincide con el valor del tramo aislado. ¿Sí? Ese es el primer tema a subrayar. El segundo es la proporción entre apoyo y tramo. O sea, los valores que surgen del momento elástico de la linealidad del análisis me dan momentos de apoyo que están en el orden del doble, en este caso en concreto es el doble exactamente, notoriamente mayores que los del tramo, o sea, momentos de apoyo notoriamente mayores que los del tramo, y en este caso particular de un tramo continuo bien potrado, el momento de apoyo es el doble que el que tiene el tramo. Entonces, subrayo dos aspectos: la proporción apoyo-tramo y la relación del total en relación al de la aislada. Entonces, decíamos que la particular conformación de la materia me puede dar distintos resultados de armado, y la primera posibilidad que analizamos es esta de la elasticidad. La segunda, y esto es un ejemplo teórico, o sea, para exagerar la solución y bueno, facilitar el análisis, sería hacer un armado donde no tomo en cuenta los apoyos y coloco solo armadura abajo. ¿Sí? Entonces, si coloco solo armadura abajo y esa armadura es compatible con un momento que sea igual al total, tengo capacidad de lograr el equilibrio para esta situación. O sea, yo tengo una vía continua y en forma exagerada, quizás algún docente en una época decía un modelo aberrante, en forma exagerada, no coloco armadura en los apoyos y coloco toda la armadura por debajo, una armadura que sea capaz de soportar el momento que tendría un tramo aislado, y bueno, yo transformé un tramo continuo en un tramo aislado, y es capaz de soportar los esfuerzos. Van a aparecer efectos locales, ¿no? O sea, se va a producir una redistribución de esfuerzos del momento de apoyo que pasan al tramo, se va a producir fisuración, o sea, se va a conformar una rótula plástica acá, o sea, el hormigón va a trabajar más allá del límite elástico y se va a dar un giro, va a haber más deformación. Este es un ejemplo que lo planteamos como ejemplo teórico, es exagerado, porque recuerdan que el otro día, por ejemplo, planteábamos que la normativa decía que en el caso de los apoyos, aunque yo haya supuesto por alguna simplificación del sistema estático un momento igual a 0, en el caso de los apoyos igual debería colocar una armadura que fuera un tercio del tramo. Entonces, esto es como una exageración conceptual, ¿no? O sea, teníamos un primer caso que era
Bueno, momentos de apoyo, el doble que los del tramo. Un primer caso, momento de apoyo, el doble que los del tramo. Un segundo caso, me voy para el otro lado, al extremo, y momento de apoyo cero y todo en el tramo. Este no me sirve porque, bueno, la fisuración quizá va a ser mucho, y además la normativa me pide que tengo que colocar un mínimo en el apoyo. Entonces no tiene sentido exagerar tanto y llevar todo al tramo si tenía que cubrir un mínimo ahí. Entonces aparece un tercer caso, que es el que vamos a ver después, y antes de ver el tercer caso, vamos a ver un poco qué incidencia puede tener esto de el apoyo y el tramo. O sea, ¿es lo mismo apoyo y tramo, colocar armadura en uno u otro? O sea, ¿puede tener alguna incidencia específica que sea de interés? O sea, cuando decimos estrategia de armado es porque yo digo, bueno, es algo estratégico, es algo que está buscando un objetivo. Entonces, en el caso de losas, no colocar armadura arriba es una opción extrema que no la vamos a utilizar. O sea, vamos a colocar una armadura que va a ser menor que la armadura de la elasticidad, sin llegar a cero. Y el interés de colocar menos armadura radica en que en la ejecución, digamos, la armadura superior de la losa tiende a bajar. O sea, comparando con la de una viga, por ejemplo, o sea, si ustedes ven la viga, la armadura superior de la viga está atada a los estribos están muy cerca unos de otros, o sea, en los apoyos puede ser 10 centímetros, pero en el caso de más separación estarán en torno de los 25 centímetros. O sea, ustedes atan una viga, la armadura arriba y abajo, pueden caminar por encima, pasar con una carretilla, etcétera, y la probabilidad de que eso se mueva es mínimo. O sea, es mínimo la probabilidad que se cambie la posición de la ubicación de la armadura superior en la viga. En el caso de la losa, en el proceso de obra, puede ser que se dé, digamos, por incidencias de los operarios que pasan por encima, la carretilla, el operario que trabaja con, el obrero que trabaja en los temas de eléctrica, que también va a estar trabajando ahí, o sea, distintas especialidades. Esto tiende a bajar la fuerza de gravedad. Lo que tiende a bajar es aplicable a todos los tipos de armadura, o sea, también tiende a bajar la armadura inferior. La particularidad que tiene es que en el caso de la armadura inferior, si se da que la armadura no se mantiene en su posición, cuando voy a desencofrar, eso es percibible. O sea, si suponiendo que caminando los obreros por sobre la armadura se baja y queda contra el encofrado, cuando yo desencofro, la armadura se bajó y quedó contra el encofrado. Al momento de desencofrar, lo voy a ver. Lo voy a ver, voy a estar en la obra, voy a poder hacer acciones de reparación. Como estoy en la obra, las acciones de reparación van a ser más económicas de que si surgieran luego en un momento de mantenimiento preventivo, de mantenimiento correctivo, o en un momento que se exprese la patología mismo. En el caso de la armadura superior, si esta armadura se baja, es probable que no sea percibido en la obra. Y a mí me tocó en estudios de patología, donde había situaciones de estructuras, de elementos estructurales que estaban teniendo comportamiento inadecuado, se habían producido descensos en la armadura de los apoyos. Esa armadura había quedado como a media altura, entonces estaba justo en el lugar que no aportaba nada porque no había esfuerzos de tracción ahí, o sea, fue un costo incorporado ahí sin resultado operativo. Y nos dimos cuenta porque en determinado lugar quedaba como el gancho acá apoyado tocando la zona inferior, ¿no? O sea, la armadura se había descendido y el gancho quedaba tocando acá abajo. Entonces, entonces, para resumir este aspecto, hay una incidencia potencial que tiende a cambiar la ubicación de las armaduras. La armadura de apoyo es más difícil de verificar
luego del llenado que realmente esté en su lugar, o sea, no te avisa como en otras situaciones. Perfectamente se puede poner, o sea, cualquier herrero calificado puede colocar armadura de apoyo, no es que sea una cosa imposible. Igualmente son incertidumbres que están ahí y en los procesos de obra siempre queremos trabajar con las incertidumbres lo más controladas. Entonces, puede ser de interés el trasladar, digamos, armadura del apoyo al tramo o trasladar armadura de más incertidumbre a menos incertidumbre, ¿no? Armadura doblada a armadura recta, etcétera, etcétera. Entonces, la tercera posibilidad que vamos a manejar es un armado con una relación conveniente donde en el apoyo no le voy a poner ni cero ni los valores de la elasticidad que eran el doble que los del tramo. O sea, no le voy a poner PL cuadrado sobre 12 para un bien potrado, que sería el doble que el tramo. Me voy a ir más bien cerca a un tercio que el tramo. O sea, los valores mínimos que me pide la norma. La norma me dice, bueno, por lo menos tengo que colocar una armadura que sea un tercio del tramo, entonces voy a ver la estrategia de armado de colocar una armadura en el tramo y en el apoyo otra que esté en el orden del tercio. ¿Sí? Con esta base es que se maneja el método alternativo, o sea, partir de la estrategia de armado y trabajar con con esta estrategia de redistribución de esfuerzos y manejar la ubicación de las armaduras. El reglamento BAEL, que es la norma francesa de dominio armado, desarrolla este sistema. Entonces, para hacer un resumen de esta etapa, vamos a tener los métodos elásticos y los métodos alternativos. Los métodos elásticos están basados en la relación lineal entre curvatura y momento. Se considera el módulo de formación y la inercia como valores constantes. Y los vamos a utilizar en todos los casos que yo tenga que evaluar fisuración controlada. Es decir, cuando tenga un tanque de agua, una azotea, una piscina, una azotea de agua donde la propia azotea está conformando una capa de agua. Los casos que tenga grandes sobrecargas en depósitos, para losas apoyadas en lados paralelos y para losas sobre apoyos puntuales. Esto lo vamos a ver en la clase que viene, la identidad de este tema, aunque también hay métodos alternativos para losas puntuales. Pero les diría que la generalidad de casos, de métodos para estudiar losas directamente sobre pilares, son por métodos elásticos. Los métodos alternativos pensamos que son más adecuados para los otros casos, o sea, los que no tengo que verificar la fisuración controlada, los que no tengo grandes sobrecargas, los que no son losas sobre apoyos puntuales y los que no son losas de apoyos en lados paralelos, que en realidad, más allá de que es un renglón solo, les diría que son la mayoría de los casos, ¿no? O sea, la mayoría de los casos construidos. El método BAEL en particular, no sé si quieren preguntar algo hasta acá, antes de entrar en el método BAEL. Acá estaríamos cerrando la primera parte, quizá cuando haga la edición de los videos, me voy a anotar acá, en el video 2, voy a hacer el corte y voy a grabar un video BAEL y el corte acá en métodos. ¿Sí? O sea, la idea entonces es presentar el método, los métodos alternativos en general, y ahora ver el método BAEL. Me preguntan acá por interno si puedo repetir de qué depende la sección fisurada. La fisuración es un estado límite, digamos, que nosotros dentro del conjunto de requerimientos que la estructura debe cumplir, como está el equilibrio, como está el agotamiento resistente de las secciones, uno de los aspectos a considerar es la fisuración de la sección, ¿no? Ahora, es un estado límite
que no es un estado límite último, sino que es un estado límite de servicio. El valor de fisuración admisible depende de ciertas consideraciones. Por ejemplo, el destino que va a tener la estructura. O sea, y se da una relación entre distintos aspectos. O sea, según la misma sección, según los esfuerzos a los que esté sometido, según los esfuerzos a los que esté sometido la sección, se va a fisurar más o menos. Y esa fisuración podrá llegar al valor de tal entidad que me haga necesario recalcular la inercia de la sección por incidencia de la fisuración. ¿Sí? Además, según el programa que yo tenga, puede ser necesario verificar el estado límite último de fisuración o no. O sea, ¿en qué situaciones yo puedo tener la necesidad de verificar la fisuración? Por un lado puede ser para determinar las deformaciones. O sea, si yo quiero hallar la flecha de la forma más precisa, tengo que evaluar la fisuración. Eso lo puedo salvar, según la norma UNIT, si me manejo en ciertos valores de espesor en relación a la luz. Hay artículos de la norma que me dicen, si la altura en una losa apoyada en 4 lados, aislada, por ejemplo, ¿no?, supera la luz sobre 50, no es necesario verificar la fisuración. Entonces, ahí sacaría esa salvedad. Si yo quiero hacer una losa muy esbelta, muy delgada, es necesario verificar la fisuración. Ahora, en relación al método elástico y los métodos alternativos, está el otro aspecto que interesa, que es si es necesario verificar la fisuración controlada. O sea, yo puedo tener entonces la necesidad de verificar la fisuración, si llego a los límites de fisuración, por la flecha o por el uso que va a tener la estructura. O sea, capaz que hay una estructura que no va a tener flecha importante, pero imagínense que estoy haciendo un laboratorio que procesa, o una industria que procesa productos que tienen ciertos ácidos. No sé, o sea, la industria de la leche y los productos de limpieza o el mismo material que se trabaja, genera un elemento que es agresivo para la armadura. Bueno, entonces, en ese caso, el hormigón, debo verificar el estado límite de fisuración del hormigón, que no se alcance la fisuración inadecuada para el uso. Si yo estoy haciendo, no sé, la losa de una casa, es una losa que está revocada y que va a estar impermeabilizada por fuera, no va a ser necesario, en principio, la verificación de la fisuración controlada, el estado límite último de fisuración, ¿no? Entonces, si yo tengo que estudiar un programa que requiere verificar la fisuración controlada, lo vamos a estudiar las losas, las solicitaciones por métodos elásticos y lineales. Si voy a estudiar un programa que no requiere verificar el estado límite último de fisuración controlada, lo puedo estudiar por los métodos alternativos y capitalizar el efecto favorable de estos métodos. Voy a hacer una pequeña pausa, porque voy a leer acá el chat que me van haciendo preguntas. Santiago me pregunta, ¿la tercera posibilidad de armado también la puedo aplicar cuando usamos los métodos lineales, aunque ya tenemos el dato calculado de las armaduras necesarias? ¿Qué quiere decir la tercera posibilidad de armado, Santiago? Santiago, si puedes prender el micrófono y hacer la pregunta un poco más desarrollada. No, cuando decías que podemos acercarnos a la normativa y no poner estrictamente el doble de armadura en los apoyos, sino que podemos acercarlo a un tercio. También se puede, aunque lo hayamos calculado por métodos lineales y nos dé la armadura necesaria, podemos como que tomar eso y acercarnos a la normativa. Bien, comprendí. Los métodos lineales cumplen la normativa, ¿no? O sea, la normativa lo que te da es un mínimo. O sea, si vos estás por encima de eso, estás por encima del mínimo y está bien.
Igualmente, puedo comentar dos cosas. Los métodos lineales te dan un valor que en el apoyo te da alto, y ese valor es el más adecuado para manejar la fisuración, ¿no? Hay otros artículos de normativa que me permiten plantear una redistribución de esfuerzos, y entonces, por ejemplo, se maneja, que puedo yo decir, bajo un 15% el momento de apoyo y lo redistribuyo en el tramo. Eso se hace, hay artículos en la normativa que lo plantean y se puede utilizar. Lo que vamos a hacer desde el punto de vista operativo, y con esto cierro esta parte y nos encontramos en el tercer enlace, lo que vamos a hacer nosotros es, si yo tengo que verificar fisuración controlada por el programa que tengo, por el destino el que va a estar en la estructura, en ese caso lo estudio por métodos lineales y elásticos, y el momento de apoyo me va a dar francamente mayor que el de tramo, el doble, del orden del doble. Si no tengo esa necesidad de verificar la fisuración, puedo colocar con un método ordenado menos armadura en el apoyo y redistribuir esfuerzos hacia el tramo y colocar más armadura en el tramo. Eso es lo que vamos a ver ahora en la siguiente parte